Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, misterio infinito de amor, hoy nos entregamos totalmente a ti y a tu Santísima Esposa, a la Inmaculada Concepción, y te pedimos, oh Espíritu Santo, de acompañarnos en el camino de la perfección, de hacernos conocer al Padre y su voluntad sobre nosotros. Dónanos la sabiduría que viene de lo alto y la humildad de la Virgen María, para poder realizar fielmente lo que le gusta al Padre, y ayúdanos a ser signos visibles de su amor, para hacer que viva Jesús en nosotros y llevarlo a los hermanos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, chicos, con todo. Acábenos. Gracias, hermanas. Muchas gracias, hermanas. Entonces, pues vamos a empezar a compartir pantalla. Esperemos que puedan conectarse más personas en el transcurso. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema de hoy, que es el bien, el mal y el sufrimiento. Primero les hacemos la advertencia de que lo que vamos a ver hoy es apenas un pequeñísimo fragmento, una pequeñísima partícula de todo lo que implica el sufrimiento, desde luego, porque es un tema muy amplio. Es decir, bueno, nosotros al menos lo consideramos particularmente extenso por todo lo que implica, porque el sufrimiento abarca muchas áreas de la existencia humana. Tiene una importantísima carga teológica, psicológica, filosófica. Entonces, aquí vamos a entremezclar un poquito todo eso, pero solo para presentar apenas un primer esbozo, un ofrecimiento de esto para que el público pueda quizás despertar un poquito más su interés acerca del tema y pueda al menos entender algunas cuestiones muy básicas acerca de este tema tan importante. Y bueno, el bien y el mal es introducido también en este tema o está relacionado con este tema porque para que cualquier persona pueda entender qué es lo que se hace más bien cuando sufrimos, cómo mirar el sufrimiento, es fundamental entender que existe el bien y el mal, y, por supuesto, y además poder distinguir entre una cosa y otra, porque muchas de las corrientes de pensamiento contemporáneas tienden a confundir estas dos cosas, incluso a darles el mismo peso. Y cuando se les da el mismo peso, pues eso tiene implicaciones siempre para la forma en la que la persona va a vivir el sufrimiento. Es decir, normalmente se obstruye la vivencia del sufrimiento cuando no se sabe qué es el bien y no se sabe qué es el mal, por contraste. Vamos con esta primera parte que es acerca del bien. Tratemos de ver así muy ampliamente, muy a grandes rasgos, en qué consiste ese concepto. Un concepto principalmente teológico y filosófico que sin embargo, todos solemos usarlo, pues normalmente en nuestra vida cotidiana muchas veces, es decir, con mucha frecuencia, y se lo atribuimos a montones de cosas. Entonces veamos qué es esto del bien. Lo primero que tenemos que saber, y esto puede resultar un poco extraño, es que todas las cosas son buenas. No existe nada que no sea bueno, es lo que está diciendo esta frase, es lo que estamos dando a entender. ¿Y cómo es posible que todas las cosas sean buenas? Bueno, pues eso se entiende cuando apelamos primero al sentido teológico, al recordar el Génesis, cuando dice que Dios miró su obra
y vio que era buena. Es decir, cuando Dios miró su obra después de la creación, no dijo, ah, esto está mal y entonces lo voy a corregir, o no quedó insatisfecho con su obra, sino que juzgó toda su obra como algo bueno. Y ahí el sentido teológico. Y luego está el sentido filosófico. Todas las cosas son buenas. Lo que eso quiere decir es que todas las cosas en su naturaleza comportan perfección. O sea, no existe ninguna cosa que en su naturaleza sea mala. Es lo que a veces nos imaginamos cuando pensamos en el mal como una fuerza. Decimos, bueno, no todas las cosas son buenas porque existe una fuerza que gobierna el universo, que por lo menos obstruye la dinámica del universo, y esa cosa, esa fuerza más bien es el mal. Pues no, lo que estamos diciendo, o lo que implica la afirmación filosófica de que todas las cosas son buenas, es que no existe tal fuerza mala o malvada que se contraponga al bien de tal manera que se puede decir que por naturaleza esa fuerza es mala. No existe tal cosa. Ya haremos las aclaraciones correspondientes porque esto, por supuesto, puede sonar extraño porque uno ve a su alrededor, en cualquier momento se da cuenta de que hay cosas malas. Entonces, cómo es eso de que todas las cosas son buenas? Bien, el bien es perfección y apetencia. Esto quiere decir, pues que justamente el bien es algo que se desea, algo que se puede buscar. Es perfección, se refiere a que es algo que va a perfeccionar una cosa, es decir, algo que aún le hacen falta ciertas cosas para que llegue como a la plenitud de su existencia, de su naturaleza. Entonces, el bien va a ser todo lo que va a ir perfeccionando esa cosa. Ay, perdón, Dul. Sí, lo puedes hacer a René, anfitrión. ¿Qué pasó? Perdón, yo fui la de la confusión. Yo no sabía que si cambiaba de anfitrión, tú ya no ibas a poder proyectar. Pero bueno, recuerdan que ahí decía, ¿no? Como el bien es perfección y apetencia. Entonces, por lo tanto, ya que el bien es algo que va a perfeccionar la cosa, en lo que René nos ayuda con la presentación, va a ser algo apetecible, va a ser algo hacia lo que la cosa tienda naturalmente, porque es algo que le va a perfeccionar. Para esto creo que es importante mencionar, no lo hemos mencionado, pero pues para quienes ya hayan visto como otra de nuestras sesiones, de nuestras conferencias, pues recurrimos a términos de la filosofía, en este caso de la ontología. O sea, estamos hablando de un bien ontológico. No estamos hablando de un bien moral. Eso sí vamos a hablar, pero después. O sea, solo quédense así como con esta parte. El bien, justamente como lo mencionaba René, como son buenas en tanto que todas las cosas existen. O sea, eso es como ontológico, lo que es. Ajá, entonces, en ese sentido es en lo que estamos hablando, como en lo más básico de la existencia humana. Todavía no avanzamos hacia la virtud, hacia el vicio. Entonces, solo hay que quedarnos así como con esta parte. Todas las cosas pueden tener perfeccionamiento y entonces el bien es aquello que las va a ir perfeccionando y aquello a lo que apetece. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, el bien tiene un estrecho vínculo con la voluntad, porque el bien es ni más ni menos el propósito de la existencia de la voluntad. O sea, la función de eso que llamamos voluntad es tender al bien, es conocer el bien y proponérselo como principio de acción. ¿Por qué como principio de acción?
porque la voluntad no se mueve si no es por algo que primero ha concebido como un bien. Así es como funciona nuestra voluntad. O sea, al final, nuestra voluntad somos nosotros mismos, de alguna manera, porque la voluntad es el primer principio de nuestra acción, tratándose de vernos a nosotros mismos como agentes. Por eso es el primer principio de nuestra acción. Digo a nosotros mismos como agentes porque no es que sea la primera causa de todas las cosas. La primera causa es Dios. Primero Dios nos crea, luego gracias a esa existencia que nosotros tenemos y a esa naturaleza que nos dio, tenemos voluntad. Pero luego tenemos otra cosa llamada libertad o libre albedrío, y para que esta cosa llamada libre albedrío pueda desplegarse, se requiere que el primer principio de nuestra acción, es decir, el dueño de la agencia de nuestras acciones, o los dueños, seamos nosotros mismos. Y la voluntad, eso debemos entenderlo y tenerlo bien claro, nunca se mueve hacia un mal como tal. Aquí otra vez esto parecería entrar en contradicción con lo que observamos en la vida cotidiana, porque hay muchas personas que buscan el mal. Entonces, ¿cómo es que eso se concilia con lo que acabo de decir? Porque cuando una persona busca el mal, ni siquiera esta persona con mala voluntad está moviéndose, es decir, su voluntad no se está moviendo hacia el mal visto como tal, sino que de nuevo, cuando el malo mueve su voluntad hacia el mal, es porque ese mal lo está viendo como un bien. Cuando alguien, por ejemplo, quiere defraudar, no sé, una empresa quiere defraudar a una población, sabe que está haciendo mal, pero ese mal lo está viendo como un bien. ¿Cuál sería ese bien que está buscando? Pues sería el dinero que va a obtener a través de ese fraude, o sería quizás algún tipo de prestigio entre los mismos defraudadores a los que está afiliado. Eso sería un bien. Claro, estamos hablando de un bien subjetivo, pero al final sería un bien que está moviendo a la voluntad de esas personas. Por eso es que la voluntad siempre tiende al bien. Aquí la cuestión que distinguiría o que sería el punto de bifurcación entre hacer el bien y el mal sería, o sea, lo que haría la mala voluntad es tender al mal cuando la inteligencia sabe que ese mal es un mal, porque la inteligencia es la que le presenta sus objetos, es decir, sus metas, sus propósitos, a la voluntad. Entonces, cuando el mal aqueja a una persona, o más bien cuando una persona es mala, esta persona estaría concibiendo muchas cosas malas como si fueran buenas. Estaría de alguna manera retorciendo su propia razón y la estaría retorciendo para que su voluntad, o más bien para que lo que le presenta a su voluntad, sea captado por esta como algo bueno y entonces lo utilice como principio de acción y como meta. La voluntad se va a dirigir hacia esas cosas malas porque esas cosas malas ella las ve como buenas y las ve como buenas porque el intelecto de la persona lo está captando de esa manera. Me da 3 barras. Buenas tardes. ¿Me ayudas a regresar a la diapositiva anterior, por fin? Si nos apoyan cerrando todos sus micrófonos, por favor, se los vamos a agradecer muchísimo. Gracias, gracias. Víctor, tenías la mano levantada. Cuéntanos tu duda, sí. comentario, aportación, Víctor. Sí, tenía una duda, pero creo que ya con lo último que mencionó René, ya creo que ya quedó algo absuelto. Es justamente sobre la voluntad. Es una voluntad con discernimiento, ¿no? O sea, donde se aplica la inteligencia que selecciona lo que es conveniente, lo que es inconveniente. Eso es lo que se refiere a la voluntad, ¿verdad? Sí, así es. O sea, la voluntad es uno de los principios que constituyen al espíritu humano. Uno de los principios aparte del intelecto. Es decir, estos dos
intelecto y voluntad son, no principios, perdón, facultades. Son las facultades más importantes, las principales en el espíritu humano, porque gracias a esas dos es que nosotros nos movemos hacia todas partes, hacia donde nos queremos mover. Es gracias a estas dos potencias que nosotros nos constituimos efectivamente en dueños de nuestras acciones. Porque para que alguien sea dueño de su acción, primero, tiene que entender en qué consiste la acción que va a realizar, tiene que entender cuál es la finalidad que se busca y segundo, tiene que tener la capacidad de decidir si realiza o no realiza esa acción. Muy diferente pasa con los animales, que no perciben intelectualmente sus propósitos, sino que se trata más bien de una especie de sensación orientada por el instinto y luego, como no tienen la capacidad de decidir si lo hacen o no lo hacen, sino que se dejan llevar por ese instinto, es que no tienen voluntad. Por eso ellos no actúan libremente y por lo tanto no son dueños de su acción. Por eso los pongo como ejemplo, por contraste, para explicar por qué nosotros sí somos dueños de nuestra acción y cuál es el papel de la voluntad en eso. No sé si respondí tu pregunta, Víctor. Sí, está muy claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien. Giovanna, ¿ibas a decir algo, perdón? No, está bien, gracias. Pues yo quiero preguntarte algo, Giovanna. Ahorita que Víctor levantó la mano, yo no vi nada, entonces no sé en dónde me aparece eso de la manita levantada. Porque si alguien más la levanta, si no vi la mano de Víctor, no la voy a ver tampoco. Bueno, si alguien más levanta la mano, yo te aviso. Perdón. En teoría te tendría que aparecer como en la camarita. O sea, mira, por ejemplo, ahí Dulce está levantando la mano. Y al lado de donde dice Dulce está su mano así. Ah, ya vi dónde es. Ajá, es que aparece un mensaje, pero casi no se ve. Ya lo vi. Ah, ya. Bueno, pues Bueno, Dulce gracias quiere por... decir algo entonces. No, creo que ella solo quería ayudar con el ejemplo. Ah, bueno, adelante. Gracias, Dulce. Bueno, la segunda parte sería entonces, ahora sí, empezar a responder qué es el mal, porque justamente como René mencionaba, bueno, acabamos de afirmar que todas las cosas que existen, en tanto que existen, pues son buenas. Pero entonces, ¿qué es eso que podemos ver, que podemos percibir, que en la realidad, pues, podemos incluso interactuar con eso? ¿Quieres decir algo en esta diapositiva o me regalas la que sigue, por favor? No, quisiera decir algo, se me pasó sobre el bien. Pido una disculpa. O sea, para cerrar esta partecita del tema, para que se entienda esto, o sea, para contribuir a la explicación de Giovanna de que el bien, de que todas las cosas son buenas y del bien ontológico que se encuentra en todas las cosas, es importante decir que el bien es exactamente lo mismo que el ser. Ahora, si el bien es lo mismo que el ser, entonces eso implicaría que todas, o sea, ahí se ve por qué todas las cosas son buenas, porque todas las cosas tienen ser, si no, no serían nada, entonces no serían una cosa. Todas las cosas tienen ser, y si el bien es exactamente lo mismo que el ser, ahí se ve la relación. Ahora, el bien es lo mismo que el ser, pero bajo un aspecto distinto, es decir, bajo el aspecto de que se presenta, o sea, el ser se presenta a la inteligencia, pero bajo la forma de algo apetecible. De algo apetecible, no siempre para los sentidos y sí muchas veces para el intelecto. Es un apetito intelectual o más bien es algo apetecible intelectualmente. Y bueno, esto lo que quiere decir que se apetece intelectualmente es que el intelecto se da cuenta de que las cosas tienen una cierta finalidad, las cosas tienden hacia un cierto orden, a eso se refiere. Por eso el bien es lo mismo que el ser, por eso todas las cosas son buenas. Perdón, Giovanna, ya te interrumpí. No, está bien. Yo te cedí la palabra. Gracias. De nada. Bueno, entonces esto fue muy pertinente porque justamente nos va a ayudar a comprender mejor esta segunda parte de qué es el mal. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor?
Bien, todas las criaturas son susceptibles de corrupción. O sea, ya nos mencionó René que todo lo que existe, pues, es bueno porque tiene ser. Ajá. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña distinción y por eso ahí lo especifica criaturas, porque todos los seres que no son Dios tienen esta susceptibilidad a la corrupción. Pero ahí hay que justamente poner el acento. O sea, Dios pues es el único perfecto, es el que no le hace falta nada, nada se le puede perfeccionar porque Él ya es perfecto. Ajá, entonces, las criaturas pues somos otro tema. En este caso, todas las cosas, todo lo creado. Por eso ahí podemos ver, por ejemplo, que ese tronco en algún momento era un árbol. ¿Y qué pasó? Pues pereció, se secó y ya no es más un árbol, ya es más bien como, ya es eso, pero con varios males. Ajá, o sea, si viéramos a lo mejor un árbol de manzanas, ¿cuál sería su bien? Bueno, pues un árbol muy vivo, muy sano, con frutos. Ajá, ese sería un árbol, digamos, bien. Ajá, este pues es un ejemplo de una cosa que se ha corrompido en distintos sentidos. Bien, hasta aquí no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Si no, a menos que tú quieras decir algo, René, pues regálame la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora esta es la definición del mal. Aquí vemos por qué el mal no es una fuerza que esté compitiendo con el bien. El mal es la falta de lo que debería ser. En otras palabras, el mal es simplemente una privación en las cosas. Y como todas las cosas son buenas, entonces el mal necesariamente supone y necesita o requiere al bien para poder existir. Un ejemplo de la privación, esta habitación que vemos en la imagen. El propósito de las habitaciones, pues es eso, ¿no? Habitarlas. Para habitarlas tienen que ser habitables y para ello, pues requieren de cierto mantenimiento, de cierta belleza, de cierta estructura, requieren de ciertos muebles y bueno, eso ya la haría habitable. Ahora, esta habitación que vemos en la fotografía es una mala habitación porque si lo que una habitación debería tener para ser habitable son todas las cosas que mencioné, se sigue que es una mala habitación o una habitación con privaciones aquella que no tiene alguno de los elementos que acabo de mencionar o alguno de los elementos que necesita para poder estar perfecta, acabada, terminada. Esta habitación está vacía, además de que se ve un poco corroída o derruida, y eso implicaría que le faltan cosas. Si está derruida, lo que le falta es una estructura perfecta, una estructura cuidada. Si está vacía, lo que le faltan son muebles, incluso personas. Por lo tanto, está privada de lo que necesita para su realización. Por eso es una habitación mala. Y el mismo caso se aplica para cualquier otra cosa. Siempre que decimos que algo es malo, lo que estamos dando a entender es que a esa cosa que calificamos como mala le falta algo que debería tener. Es lo que decimos de una mala comida. Le falta, o bien le falta un buen sabor, o bien le falta una cantidad adecuada para la nutrición, o bien lo que le falta es estar en buen estado. Tal vez es comida que ya está podrida, que ya está descompuesta. Entonces es una mala comida porque está privada de esas cosas que necesita para poder ser una comida como tal, para poder ser una comida que esté adecuada a las funciones que se le atribuyen o a las funciones que naturalmente tiene.
Eso es la definición del mal. Bien, una de las conclusiones que podemos obtener es que justamente si el mal es una carencia, una privación, pues en realidad el mal en sí mismo no existe. Es decir, necesariamente tiene que existir una cosa para que ésta sea objeto de corrupción, objeto de privación. Y a lo que llamamos mal es esa privación, que en realidad es una ausencia. Entonces, esto que mencionaban, por ejemplo, la pregunta que hizo Víctor respecto a, bueno, pero, o sea, como la relación entre voluntad e inteligencia, ¿no? Y voluntad con el elegir un bien, un bien que la inteligencia nos va a decir cuando realmente sea un bien. O sea, ¿qué implicaría, por ejemplo, el mal en sí mismo no existe? En un tema ya más como de, a lo mejor, relaciones personales, de relaciones humanas. Cuando estamos con un grupo de personas y de repente solamente estamos mirando sus defectos o de repente estamos mirando como lo que no pueden hacer, o sea, lo que ciertas carencias, ciertas privaciones, pues en realidad ahí es un problema primero intelectual, porque justamente entonces está viendo lo que su inteligencia está, la inteligencia está diseñada para ver el ser, lo que sí es. Entonces, cuando más bien nos enfocamos solamente en lo malo, primero es un problema intelectual que desde luego va a causar muchísimos otros problemas, pero aquí lo importante que hay que ver es que fijarnos solo en lo malo, fijarnos incluso a nosotros como individuos que de repente no nos salen las cosas o que hay cosas que quisiéramos poder hacer y no podemos hacer, pues nos estamos concentrando en una carencia, pues nos estamos concentrando en algo que no existe. O sea, en lugar de ver lo que sí existe, en lugar de ocupar nuestras facultades, ya lo mencionaba René, como las potencias del alma, pues para lo que son. En el caso de la inteligencia, pues ver el ser, reconocer el ser. Y en el caso de la voluntad, pues tender hacia ese ser. Ajá, en el caso de la inteligencia, pues ese ser se identifica, tiene el nombre de verdad, de realidad, y en el caso de la voluntad, pues tiene el bien. Entonces, bueno, esta parte, o sea, si a lo mejor de repente estamos como hablando de conceptos como muy teológicos, muy filosóficos que parecieran un tanto lejanos, bueno, pues si los aplicamos como a pequeños, a ejemplos más concretos de nuestra vida cotidiana, incluso de nuestra persona, pueden arrojar bastante luz. He escuchado a estudiosos de Santo Tomás que mencionan, por ejemplo, aprender a pensar, aprender como a dirigir el intelecto hacia esa verdad, pues incluso es mejor que a lo mejor una terapia psicológica. ¿Por qué? O sea, no decimos no vayan al psicólogo, o sea, no, es una ayuda, claro que sí, pero muchas veces el problema justamente se encuentra en algo tan básico como que no estamos viendo la realidad, que no estamos viendo el ser, y pues eso empieza en el intelecto. Entonces, un psicólogo a lo mejor nos va a ayudar con las emociones, si es un buen psicólogo. Si no, a lo mejor es un psicólogo muy ideologizado, pues nos va a decir que nuestros mayores trastornos están bien y hasta nos va a alentar, ¿no? Por ejemplo, pero si es un buen psicólogo nos va a ayudar con esa parte emocional, pero entonces hay que trabajar con la parte intelectual de concentrarnos en el ser, en la realidad, en lo que sí existe, en lo que sí es. Bueno, si alguien hasta aquí no tiene ninguna duda y tú, René, no quieres mencionar algo respecto a esta diapositiva, pasamos a la siguiente. Ahora hablemos un poquito de cuál es el origen del mal en el mundo. El origen del mal, o sea, de
aquí ya vamos a hablar principalmente del mal moral. No exclusiva, pero sí principalmente. Porque ese mal es el que más nos aqueja. El ser humano cuando sufre, normalmente no sufre por un mal ontológico o un mal natural, excepto por la enfermedad o por la muerte. Fuera de esos males naturales, solemos sufrir, pero por males morales. Y bueno, para entender primero por qué existe el mal en el mundo, hay que entender que nosotros tenemos libertad o tenemos libre albedrío. Es necesario que haya libre albedrío para que haya mal, puesto que para que haya una decisión que sea muy buena, muy digna en nuestra calidad de personas, esta decisión buena tiene que ser tomada libremente. Pero bueno, eso tiene sus implicaciones. Tomar una decisión libremente implica que también tengamos la alternativa de optar por lo que no es bueno. O sea, de optar por lo que es corrupto o por una acción que corrompa las cosas. Tal es el ejemplo, por antonomasia, del pecado original. El pecado original, Adán y Eva tenían todas las circunstancias a su favor para estar en plenitud, para saciar todas sus necesidades. Tenían todo, pero para que ellos pudieran, es decir, para que su libertad pudiera ser más perfecta o más digna, era necesario que tuvieran la ocasión de obedecer, porque la obediencia en ese momento era una de las cosas más importantes, puesto que no había un mundo corrompido como el que tenemos ahora. La obediencia se dirá tal vez hoy que no es algo tan importante, o sea, ¿por qué? Porque desobedecer no parece tan importante cuando hay un montón de pecados o de actos inmorales que son mucho más graves que la simple desobediencia. Pero en ese momento no, en ese momento las circunstancias eran otras, en ese momento las circunstancias giraban en torno a eso, a la obediencia, porque no había corrupción, no había otras cosas en donde la libertad pudiera verse obstruida, más que en eso, en la obediencia. Y para que esa obediencia pudiera ser perfecta, era necesario que ellos tuvieran la capacidad o la posibilidad de elegir entre eso, entre obedecer o desobedecer. Entonces, este primer mal, que es el libre albedrío, el pecado original en este caso, lo que ocasiona es un montón de otros males en el mundo virtualmente. Porque, es decir, no es que Adán y Eva hayan causado todo el mal en el mundo, es que con la introducción de esta desobediencia del pecado original, se introduce la posibilidad en principio, de la corrupción de su propia naturaleza. Cuando ellos decidieron probar el fruto del conocimiento del bien y del mal, su naturaleza cambió, porque a esta naturaleza se introdujo, es decir, ellos introdujeron por esa desobediencia la posibilidad, es decir, la inclinación a el pecado. Una inclinación con la que todos nosotros nacemos, pero que luego de alguna manera es borrada o redimida cuando vivimos en Cristo. Pero bueno, eso es lo que atañe a su sentido teológico. Luego está el sentido filosófico que se circunscribe a la ética. ¿Por qué el mal introduce, por qué el libre albedrío introduce el mal en el mundo? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de elegir si, por ejemplo, queremos honrar a nuestros padres o los desobedecemos, los hacemos quedar mal frente a nuestra sociedad. Nosotros decidimos si le prestamos mayor atención
a la adquisición de bienes materiales, o más bien le prestamos más atención al cuidado de los nuestros. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y dentro de esas decisiones todo el tiempo estamos en última instancia eligiendo entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, estamos eligiendo entre lo que nos realiza a nosotros como personas y realiza a otros como personas, o ir en contra de eso. O sea, quitarnos o privarnos de algo que nos haría más personas o mejores personas, y a la vez estamos privando a otros de algo que necesitan o de algo que por lo menos para ellos sería bueno, como una ayuda o algún gesto de caridad con el prójimo, o no sé, alguna palabra de consuelo, o incluso el deseo o la disposición a llevar a cabo una vida más apegada a los mandamientos divinos. Adelante, hermanas, ¿quieren decirnos algo? ¿Tienen alguna duda? Sí, no es una duda, es una pregunta. Sí, una pregunta. Mientras estabas hablando, me vino a la mente una vez una señora me preguntó si el demonio estaba en el paraíso cuando tentó a Adán y Eva, entonces significa que Dios había creado el mal. Entonces, ahora, mientras tú hablabas, me venía en mente, siendo que Dios no creó todo perfecto, sí todo bien, pero no todo en su perfección, o sea, en su culmen de perfección, sino en camino. En cualquier manera, entonces, siendo que el mal es ausencia de bien, en cualquier manera, entonces sí creó también el mal, en sentido como ausencia de perfección. Esta es la pregunta. Bueno, lo que yo diría al respecto es que no creó el mal. Lo que Dios creó fue la posibilidad del mal, que no es lo mismo que crear el mal. El mal en realidad se introduce otra vez por una optativa de libertad. Y en este caso, concretamente relacionado con el demonio, es más bien que antes de poner a Adán y a Eva en el paraíso, ya había ocurrido la rebelión, perdón, de los ángeles caídos. O sea, ellos ya habían tomado su decisión de no obedecer a Dios, su decisión soberbia de hacerse ellos más bien como otros nuevos dioses, o de erigirse a sí mismos como otros nuevos dioses, una enorme soberbia y desobediencia. Y luego ya estos ángeles caídos en el paraíso, con Adán y Eva, es decir, al principio de la historia humana o de la historia de la salvación, no de la historia angélica, al principio de la historia del ser humano, ya existían los demonios y ya, por lo tanto, es decir, estos demonios que con su libre albedrío ya habían decidido el mal, luego vienen a la historia a tentar al ser humano para que también con su libre albedrío introduzca luego el mal en este mundo. No sé si mi respuesta ha satisfecho la pregunta. Si hablemos del mal moral, sí, es verdad, estoy de acuerdo en sentido. Pero no, estaba pensando con lo que tú decías acerca, no sé si entendí bien, acerca del bien y del mal ontológico, ¿no? O sea, no en la elección, claro, si Dios dejó la libertad y entonces el mal es consecuencia de un mal utilizo de la libertad. Pero estaba pensando, cuando decimos el bien, como que tú decías antes, ¿no? De todo el bien. Todo es bueno, ¿no? Pero el hecho que no todo ha alcanzado su perfección, como el ejemplo de la casa, significa que hay todo también es malo, en el sentido que hasta no alcanza la perfección. Entonces, en la medida que no es perfecto, hay un porcentaje de mal. Entonces, en la misma medida que la cosa no es perfecta, la cosa tiene una cantidad de mal y una cantidad de bien. ¿Se me entiende? Entonces, quiero decir que en la medida que Dios, claro, no estoy hablando del bien o el mal moral, estoy diciendo que en la medida que la cosa en sí no es perfecta, sino en desarrollo hacia la perfección, en sí contiene también el mal. Pero no sé si entendí correcto.
Sí, bueno, mi respuesta sí la entendió. De lo demás, más bien, no he hablado o quizás no lo hemos expuesto todavía tan claramente, pero sí ya entendí más bien su pregunta. Si se refiere al mal, ya no moral, sino al mal ontológico, lo que ocurre es que Dios sí creó todas las cosas perfectas, pero perfectas en su propia naturaleza. O sea, no perfectas de manera absoluta, porque de manera absoluta solamente Dios es perfecto, porque Dios contiene todas las perfecciones. No le falta absolutamente nada. Pero cuando hablamos de las naturalezas y que Dios las creó perfectas, no se refiere a que son perfectas de manera absoluta. Por ejemplo, una manzana. Una manzana no es inteligente, una manzana no siente. Son perfecciones que le faltan a la manzana tratándose de la perfección absoluta. Pero dentro de su naturaleza la manzana ya es perfecta porque en su esencia de manzana o para el cumplimiento de su esencia de manzana, en cuanto que posee esa capacidad, es perfecta. Luego, es decir, su naturaleza es perfecta. Luego ya la manzana concreta, si crece una manzana deforme o si una manzana crece pero está un poco seca, esas carencias ya serán carencias propias o males propios, no de la esencia de la manzana, sino de la manzana concreta, es decir, del individuo manzana del que estoy hablando. Esa sería la diferencia. El mal siempre viene presentándose bajo formas concretas y accidentales. Nunca hay mal en la naturaleza de las cosas. A eso nos referíamos, o bueno, a eso nos referimos con que todas las cosas son buenas ontológicamente. Siempre que pensamos en un mal ontológico, ese mal recae de nuevo en una cosa concreta, en un individuo concreto y ya instanciado por ese mal y por sus accidentes. No sé Ok, si ahora sí respondí. sí, muchas gracias, sí, muy A claro. mí, Gracias, hermana, a usted gracias por su pregunta. pregunta, hermanas. Yo disfruté ver cómo las hermanas preguntaban y después René contestaba y porque, o sea, está súper bien que traigan preguntas que de repente sabemos que la mayoría de las personas que están aquí pues están por una convicción de buscar la verdad, por una convicción de querer conocer más y dar argumentos de la fe, ¿no? Entonces, pero de repente cuando hay otras personas que nos preguntan cosas de ese tipo y entonces no se sabe y a lo mejor ustedes no les van a desplegar toda la teoría teórica, la teoría ontológica, pero sí les puede, o sea, puede traer, está perfecto que traigan sus preguntas con nosotros y aquí pues intentamos como darles una respuesta. Solo para agregar algo, justamente incluso con Satanás hay un, creo que ya los hemos mencionado, al padre Fortea y su historia del mundo angélico, eh, precisamente menciona, incluso Satanás con su propia existencia, o sea, pensemos que toda la creación, en tanto que es creación, o sea, es algo bueno porque Dios lo creó, Dios le dio ser, le dio existencia, le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de crear. Entonces eso ya es como una manera de reconocer que pues solo hay un creador, o sea, con la propia creación. Entonces, incluso Satanás es criatura. Satanás con su misma existencia, o sea, simplemente con la existencia, con el ser, ya está dándole en ese sentido ontológico gloria a Dios. Entonces, pues sí, es interesante cuando empezamos como a plantearlo en temas así un tanto más cercanos de repente en cuanto a los términos que las personas nos preguntan y cosas así. Y ahora sí, Richard, tú ibas a decir algo. ¿O ya no? Sí, bueno, para los que no conocemos el término ontológico, ¿lo podrías definir? Esa es una. La otra, no sé si estoy entendiendo bien que entonces la maldad solamente residiría en el ser humano porque es el único que tiene libertad de elegir entre una cosa y otra. Gracias. Bueno, sí, lo mencionábamos al principio, que ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser.
sea, todo lo que existe en tanto que existe. Eso implica, pero lo estudia justamente desde esa perspectiva, como, bueno, ¿y qué es el ser? ¿Cuáles son las propiedades del ser? Ya lo mencionábamos hace ratito, respecto a que el ser y el bien se identifican con, es lo mismo. O sea, el ser, por ejemplo, para en el tema moral, pues identifica la voluntad, identifica el bien. La inteligencia identifica la verdad. O sea, distintas como aspectos, como caras del ser, de todo aquello que existe. Entonces, la ontología justamente se ocupa de eso. Y sobre si el ser humano es el único que puede ser objeto o decidir cosas, ¿no? Como elegir el mal. No, porque recordemos más bien que es parte como de la persona. O sea, la persona es quien tiene voluntad, quien tiene intelecto, quien tiene sensibilidad. No, perdón, me estoy equivocando. O sea, más bien la persona tiene, su sensibilidad es distinta. Estoy pensando en que los demonios también son personas, tienen voluntad, tienen intelecto. Su sensibilidad es distinta a la de nosotros porque pues, ellos no tienen cuerpo. Dios también es una persona, ¿no? Recordemos cuando se habla de la primera persona de la Trinidad, la segunda, la tercera, o sea, son personas con voluntad. Entonces, en ese sentido, pues no, solo que Dios es perfecto. Entonces, sí, en Dios no cabe mal, en Dios no, Dios está exento, así es, en otro nivel en muchos sentidos. Sí, yo respondí. Bueno, sí, y de ahí me surgió otra duda, o sea, si el ser humano es el único que tiende a actuar mal, entonces ahora sí en el reino de los animalitos, por así decirlo, son buenos por naturaleza, todas sus acciones serían justificables. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, justamente dijimos lo opuesto a lo primero, o sea, el ser humano no es el único que puede tender hacia el mal. También los seres celestiales, como, o sea, las personas, los demonios, pues también son personas, tenían la voluntad y entonces ellos decidieron tender hacia la ausencia de Dios. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, claro, o sea, si tú te refieres a los animalitos, o sea, todo es bueno en tanto que creación, en tanto que existe. Moralmente, no. O sea, si te refieres a que el ser humano es el que tiene esta capacidad de ser moral, sí. Sí, es una cosa del ser humano porque tenemos voluntad. Los animales tienen sensibilidad, tienen instinto, pero no tienen voluntad. Entonces ellos no pueden ser morales. No sé si a eso te referías con bueno. Sí, aunque eso, pues sí me choca con unas ideas, por ejemplo, estas personas que establecen que los animalitos son mejores que las personas. O sea, te digo, suena como que peligroso, ¿no? Porque podría ser un fundamento para esas personas que definen esa ideología errónea. Ya vemos por dónde vas. Pero no, está muy, va a sonar muy feo lo que voy a decir. Pero si esas personas que defienden esa ideología supieran de metafísica, no pensarían así. Entonces, o sea, cuando hablamos ontológicamente, todo lo que existe es bueno porque tiene ser, porque tiene existencia, o sea, nos referimos así justamente en el sentido ontológico, en el sentido metafísico de la ciencia que estudia pues la realidad. La metafísica es la ciencia que estudia la realidad. Entonces, pues no, si se comprende bien lo que quiere decir en el sentido ontológico, en el sentido que tiene ser, pues no tiene por qué haber confusión. Sí, René, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quería responder a esa cuestión de que si los animales pueden ser malos. Sí, los animales pueden ser malos, solo que no, como decía Giovanna, no malos moralmente, porque la moral es algo que compete a la voluntad y solamente el ser humano tiene voluntad.
no tienen voluntad los animales. Por eso ellos no pueden ser malos moralmente, pero sí pueden ser malos en un sentido ontológico, es decir, en el sentido de que al individuo animal, no sé, por ejemplo, a un león, le puede hacer falta para poder realizarse como tal, como león, le puede hacer falta algo. Por ejemplo, si nació enfermo, no se tiene algún mal congénito y no le puede crecer bien la melena, o a lo mejor no se puede reproducir, o alguno de sus instintos está obstruido y quizás el león actúa en contra de su naturaleza por estar enfermo, eso sí sería un mal porque le falta salud. Está privado de la salud necesaria para poder realizar su esencia de león. Esencia esta que sí es perfecta, que sí es buena. Siempre, siempre las naturalezas son buenas. Y de hecho todos los individuos de cualquier especie, no me refiero solo a los animales, sino a especie en un sentido filosófico, o sea, los individuos incluso, el individuo piedra, el individuo mineral o planta, también es bueno porque, primero porque existe y segundo porque posee una naturaleza que es perfecta. Ahora, es malo, se hace malo cuando le falta algo para la realización o el cumplimiento de esa naturaleza. Aquí hay que entender también, o más bien otra cosa que podemos mirar acerca del mal, es que el mal siempre es parcial. O sea, nunca, nunca un mal va a erradicar una naturaleza en su totalidad. Un individuo tiene algo malo porque tiene una privación, pero de lo que no, nunca va a ser privado es de su naturaleza. Yo me puedo enfermar, se me puede caer un brazo, puedo perder la memoria, me puedo volver un demente, puedo volverme un vicioso moral. Es decir, muchos males puedo tener, muchas carencias, pero lo que nunca voy a perder es mi naturaleza. Siempre voy a ser un ser humano y por lo tanto siempre voy a tener las potencias o la capacidad de, por ejemplo, tomar libres decisiones, o la capacidad, al menos en potencia, de la racionalidad, porque aún las personas que pierden el juicio, los dementes, en potencia, por ser seres humanos, siguen teniendo la capacidad del raciocinio. Entonces, así es como hay que entender el mal, incluso dentro de los animales. Ahora bien, esa corriente de pensamiento del animalismo o el ecologismo, lo que hace es gravitar en torno a una ideología que ya se ha extendido muchísimo, que es el secularismo, es decir, la ideología que trata de eliminar o de erradicar a Dios de todos los ámbitos de la vida social y de todos los ámbitos del pensamiento. Una forma de hacerlo es decir que todos valen lo mismo. O sea, vale lo mismo una manzana que una mujer. Vale lo mismo un hombre que un árbol. Vale lo mismo una persona que un animal. Se eliminan los valores, porque eliminando los valores nos volvemos ciegos ante el bien y por lo tanto, de nuevo, por contraste, nos volvemos ciegos ante el mal. Y así se consolida mejor esa ideología del secularismo. Es decir, es más eficaz erradicar a Dios de la sociedad cuando se cuenta con una herramienta como esa. No sé, Ricardo, si ya hemos podido responder tus preguntas. Sí, gracias. No es Bueno, nada, gracias a ti. justo antes de pasar al siguiente punto, también René pues acaba de mencionar como Dios, me iba a decir una cosa que no. Acaba de mencionar dos argumentos en defensa pues, de la naturaleza humana. Hay quienes especifican como de la vida, pero de la naturaleza humana. Es concretamente eso. Se está defendiendo eso. Por ejemplo, quienes promueven el filicidio, pues mencionan, ¿no? Es que es un conjunto de células, todavía no es un ser humano. O por ejemplo, pues es que todavía no siente dolor, ¿no? Todavía no es un ser humano. Bueno, o sea, ya se estableció, se busca hacer ver
no porque nosotros lo digamos, sino porque así es, y nuestro trabajo es como decir lo que es, que la naturaleza humana no se, o sea, es inamovible. Es decir, en el momento en el que hay la unión de un esperma con un óvulo, ya hay un ADN humano. Es decir, su naturaleza es humana. No es canino, no es una planta, es un ser humano. Entonces eso tiene que ver con naturaleza humana. Y también con esto de la muerte asistida. Quienes dicen, bueno, es que pues ya es alguien que no, que no, que como lo mencionaba René, ¿no? Que ya no tiene sus facultades mentales. Entonces, pues ya, hay que privarlo de la vida, hay que asesinarlo. O sí, ese sería como el ejemplo. O sea, de repente ya le quieren cambiar, ¿no? Y entonces dicen, no, pues ya no es asesinato, porque pues ya no tiene sus facultades mentales, ya está en un estado que no sabe lo que está pasando, no está consciente. Entonces, digo así porque en realidad hay un limbo en el que los médicos muchas veces no tienen la menor idea de lo que está pasando. Esa es la realidad. Entonces el gobierno pues se ahorra bastante si asesina a las personas en lugar de ofrecer pues, servicios de salud de calidad. Eso por el lado político, pero nuevamente por el lado de tener la conciencia de lo que es un ser humano. O sea, claro que es asesinato porque sigue siendo una persona. O sea, la naturaleza humana no es como algo que se pueda extraer o no es algo que pase de un momento a otro y ya no es humano. O sea, que pase de un momento a otro, es decir, cuando pierde la conciencia, sigue siendo un ser humano. Entonces, si se le quita la vida, eso es asesinato. Bueno, si nadie quiere decir nada más respecto a esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tercera parte, bueno, final. ¿Por qué sufrimos? Entonces, ya más o menos, pues tratamos de señalar que si bien el mal tuvo, digamos, su posibilidad de ocurrirnos por el libre albedrío, por la posibilidad de elegirlo. Esto ontológicamente también tiene sentido, porque pensemos pues finalmente que la elección que Satanás y sus ángeles caídos hicieron fue rechazar a Dios, estar lejos de Dios. Entonces Dios, siendo el absoluto bien, si yo me alejo de él, pues lógicamente, o sea, esa separación es lo que trae el mal. Además, ellos pues fueron diseñados justamente, o sea, no para ser obligados a esta perfección, la iban a obtener así, estando con Dios. Entonces lo rechazan y bueno, pues esta elección, esta opción por el mal, por la ausencia de Dios, y trae pues una serie de consecuencias. Entonces ya mencionamos esa parte y ahora vamos a especificar un poquito más, pues a reflexionar por qué sufrimos. ¿Quieres decir algo, René? ¿No? Bueno, entonces regálame la siguiente diapositiva, por favor. Bien, nuestro deseo de bien implica la posibilidad de la decepción. Ahora, ya centrándonos nuevamente, ¿no? Como en seres humanos, ya hablamos de seres angélicos, de Dios, de personas divinas, pero ahora pensemos en seres humanos. Nosotros tendemos naturalmente pues hacia esta búsqueda de bien, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Al principio. Sin embargo, eso también nos da ciertas posibilidades. ¿Qué pasa cuando esa tendencia no se ve cubierta, cuando no se llega a eso que identificamos como un bien, eso que queremos, que hemos identificado que es un bien y no llega por lo que sea? Ajá. Bueno, pues entonces hay claramente una decepción, pues sí, una profunda decepción por no tener aquello que sabemos que pues nos va a aquello hacia lo que tendemos naturalmente. Pensemos así como el bien, que nosotros conceptualizamos, que concebimos como un bien.
Entonces, tenemos 3 ejemplos muy, yo diría, cotidianos, en el sentido en el que, pues, como somos seres humanos, en algún momento lo hemos experimentado. Entonces, no es algo lejano. El desamor sería justamente, pues, naturalmente tendemos hacia el sentirnos amados y el amar. Entonces, pensemos simplemente, pues todos los seres humanos nacimos de una mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Incluso el instinto materno, ¿no? Cuidar, proteger, serenar al bebé, ¿no? Al recién nacido. O sea, naturalmente eso es lo que se nos da al nacer, al venir al mundo. Y poder, necesitamos eso. Entonces tendemos hacia esos cuidados, hacia esos apapachos, hacia ese cariño, hacia el amor, o sea, claro, entendiendo que el amor pues va más allá de los apapachos, ¿no? O sea, pero es un ejemplo. Entonces, cuando no encontramos ese amor, no se nos es dado, pues claro que viene viene una decepción, pero que causa sufrimiento. Viene, o sea, nosotros le pusimos aquí decepción, ¿por qué? Porque tendemos naturalmente hacia el bien. Entonces no lo tenemos, pues nos decepcionamos, pero es otra forma de entender justamente el sufrimiento, o sea, como no tener, no encontrar. Ajá. Entonces, esa es una de las cosas por las que sufrimos, el desamor, cuando pues igual el amor que damos no es correspondido, por ejemplo, eso nuevamente, ¿no? Una decepción. O sea, tenemos la idea de que va a ocurrir algo si hacemos tal cosa y no ocurre, y eso duele. Aquí sería importante precisar justamente que en el caso del desamor, objetivamente no tener lo vamos a explicar más adelante, pero cuando tenemos una idea equivocada de lo que es el amor, pues también va a haber un sufrimiento. O sea, cuando tenemos esta idea equivocada de lo que es un bien verdadero, siendo a lo mejor un mal para nosotros y lo queremos, pues también vamos a sufrir. Solo que estos que pusimos aquí, pues más bien son como de repente inevitables. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, necesariamente pues va a causar profundo dolor, profundo sufrimiento, pues por su ausencia, pues porque le amamos justamente y pues ya no, no tiene vida, no hay posibilidad de seguir conversando con esa persona, de abrazarle, de muchas cosas, ¿no? Entonces es algo que sí había, pero después se perdió, ya no hay, por ponerlo en esos términos. El fracaso, pues justo cuando nosotros nos esforzamos por determinada meta y entonces a lo mejor en el desamor, pues de repente no estuvo en nuestras manos y nuestros papás nos brindaron el amor o no. A lo mejor nos separaron de ellos muy chiquitos y eso no estuvo en nuestras manos. Pero de repente con el fracaso hay cosas que sí están en nuestras manos, hay cosas que sí podemos hacer o a lo mejor dejar de hacer para construir el camino hacia un objetivo. Entonces, cuando eso no se logra, ya sea porque nuestros esfuerzos no eran los que iban a dar ese resultado, ya sea porque salió de las manos, como la capacidad de obtener eso salió de nuestras manos, ya no era algo que dependiera de nosotros. Eso pues también es algo sumamente doloroso y ahora pues la decepción incluso puede ser con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando creemos que eso sí dependía completamente de nosotros. Por ejemplo, cuando
o cuando efectivamente dependía de nosotros y no dimos lo suficiente, no hicimos los cálculos, como ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí también viene una decepción, también viene en cierto sentido una pérdida y pues sobre todo lo que queremos hacer ver es que sufrimiento, ¿no? Dolor. Y pues eso es completamente natural en el ser humano. No sé si quieras mencionar algo, René, o pasamos a la siguiente diapositiva. No, no, Giovanna, pero parece que Víctor tiene algún comentario o alguna pregunta. Sí, te escuchamos, Sí, Víctor. sí, Giovanna, justo mencionaste de que ese sufrimiento, ¿no? Es natural porque todos deseamos, ¿no? Deseamos amar, deseamos cosas, ¿no? Que necesitamos para alimentar, para sobrevivir, ¿no? Quizá una solución, ¿no? Para reducir ese sufrimiento pueda ser bajar quizá el fuego del deseo, ¿no? O de pensar en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí leo en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, ¿no? Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, ¿no? Quizá por ahí podría ser una solución, ¿no? ¿O cómo pensarían quizá ustedes? No, a mí me gustaría responder, Giovanna, no sé si le quieras decir algo antes. No, responde y ya después digo yo. Gracias por tu comentario, Víctor, por tu pregunta. Sí, Víctor, de hecho, qué bueno que pregunta eso, es muy, muy importante, porque, o sea, justo es una de las cosas que tratamos de hacer ver a través de esta conferencia de hoy. En este caso mencionas que para no sufrir sería bueno deshacerse de cierto deseo. Y usas este ejemplo del Evangelio que de alguna manera está señalando también lo mismo. Y sí, es cierto que hay que deshacernos para no sufrir de ciertos deseos, pero hay que tener muchísimo cuidado porque no se trata de deshacerse de todos los deseos, puesto que el deseo siempre es una tendencia hacia un objeto. Por lo tanto, el deseo va a ser bueno si el objeto es bueno. El deseo va a ser malo si el objeto es malo. Entonces, deshacerse de todos nuestros deseos es algo propio del budismo y de algunas tendencias de la nueva era, que lo que sugieren es que la persona, a fin de cuentas, se deshaga del propio yo porque conciben al yo como la fuente del sufrimiento, es decir, la existencia es lo que conciben como la fuente del sufrimiento. Dicho de otro modo, lo que están concibiendo como el mal supremo es la propia existencia. Entonces, en este sentido, sería malo deshacerse del deseo porque lo que se quiere erradicar es el propio yo. Y por lo tanto, lo que se querría erradicar sería el deseo de bien. Y esto, bueno, en realidad no se puede erradicar porque el deseo de bien es algo natural. Nuestra capacidad de desear el bien es innata a nosotros. Lo que querría decir, esa parte que nos has mencionado sobre el Evangelio, es que nos deshagamos de los deseos egoístas, es lo que está diciendo. Hay que deshacerse de nuestros deseos subjetivos y egoístas para poder seguir a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Pues enderezar todos nuestros deseos, desear las cosas que Cristo quiere darnos y enseñarnos. Ese sería el mensaje, como muy resumidamente sería el mensaje de esa parte del Evangelio, que no está diciendo deshazte del yo, deshazte de todos los deseos, sino más bien perfecciónate, o sea, perfecciona tu yo a través de perfeccionar tu deseo. ¿Y qué mejor forma de perfeccionar el deseo
que desear lo que Dios nos ofrece, lo que Dios quiere para nosotros. Ajustar nuestro deseo al deseo de Dios, que es algo completamente distinto a lo que ahora, como decía, en muchas corrientes de la nueva era, se sugiere, deshacerse completamente de los deseos. Y muchas veces incluso llegan al grado de decir, desapégate de todas las cosas, desapégate de tus seres queridos, deja de querer, deja de amar. Ven al amor como algo malo, como una fuente también de mal, como una fuente de sufrimiento. Es cierto que el amor a veces trae sufrimiento, pero el amor en sí mismo no es sufrimiento y no es algo malo. De hecho, es un bien muy alto, es un bien excelso el amor. Bueno, es lo que yo quería decirte sobre lo que has preguntado, que es muy importante. No, sí, leyéndose en el sentido de perfeccionamiento de la mente, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Muchas gracias. No es nada. De hecho, justo es una pregunta que sí buscamos responder en las últimas diapositivas de nuestra exposición. Entonces, bueno, con lo que mencionó René, pues creo que está bastante bien. Y ya después exponemos como la otra parte. Igual, si hay dudas, pues con todo gusto las escuchamos. En tanto, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Ahora, otra de las razones por las que sufrimos. Ya nos ha mencionado Giovanna, una de las más importantes, que es el deseo natural que tenemos de bien. No es que ese deseo nos haga sufrir en sí mismo, sino que implica la posibilidad de la decepción. Y luego está otra cosa, otro aspecto de nuestra existencia, que muchas veces tomamos decisiones que no se adecúan al bien y a la verdad, o sea, o al bien o a veces a la verdad, y otras veces peor, ni el bien ni a la verdad se adecúan. Es el caso de, bueno, aquí ponemos esta imagen de dos adolescentes que teniendo ese deseo natural de bien, o sea, quizás hay algo en sus hogares, algo en la escuela, algo en su entorno que las hace sufrir, teniendo el deseo de bien, de apartarse de ese sufrimiento, de tener amor, de sentirse amadas, acompañadas, pues toman decisiones creyendo que es verdad o que es cierto algo que no es cierto. Por ejemplo, que las drogas ayudan a las personas al padecimiento, o sea, que las ayudan como si fuera una especie de acompañamiento para mitigar el sufrimiento que se está padeciendo en ese momento. Claro, las drogas lo que hacen es alejarnos de la realidad en distinto grado, dependiendo de la droga, pero es lo que hacen. Y no es que la persona esté adquiriendo la realidad que busca, una realidad buena, por ejemplo, sentirse amados. No es que la droga le esté dando eso, es más bien que la droga aleja de la percepción de la realidad y por tanto brinda la ilusión de estarse alejando, en efecto, de el mal que nos aqueja y acercándonos al bien que deseamos, cuando en realidad ese bien no se parece nada al que buscamos y al contrario es un mal. Las drogas hacen, o sea, por poner este ejemplo de las drogas le hacen mal al cuerpo, le hacen mucho daño a la mente, le hacen daño al organismo, y cuando todo esto va mal, pues nos empezamos también a habituar a relaciones con personas que viven del mismo modo, y luego una cosa mala nos va llevando a otra peor. Y por eso es tan importante, para poder mirar hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos, es muy importante tener el interés de que nuestra voluntad se enderece siempre hacia bienes objetivos, o sea, hacia bienes que en la realidad objetiva lo sean, y también tener el interés de conocer la realidad tal como es, o sea, de percibir la verdad de las cosas. Hace rato decíamos, y bueno, esto es algo que decimos muchas veces,
porque nos parece muy importante. Decíamos que la voluntad tiene el propósito, tiene la función natural de tender hacia el bien. Para eso sirve nuestra voluntad, o sea, para hacernos con las cosas buenas. Y la inteligencia, otra de las potencias que mencionábamos, tiene la función de tender hacia la verdad, o sea, de perfeccionarse a través de percibir la realidad tal como es. También, a propósito de lo que decía hace rato sobre las corrientes que hay que tratan de defender o de construir un muro alrededor del secularismo, o sea, del odio a Dios, es precisamente la de promover la idea de que no existe la verdad. Y que si no existe la verdad, entonces cada quien puede pensar lo que quiera, hacer lo que quiera, y que en consecuencia no habría por qué estar juzgando a nadie como si fuera malo. No habría por qué juzgar al asesino como asesino. No habría por qué juzgar a una persona inmoral como tal, como inmoral. Y entonces a lo que se llega es a que las leyes o las constituciones empiecen a modificarse de tal manera que parezca que todas las acciones malas están justificadas. O sea, esto para decir poco de lo que puede implicar que nuestras decisiones no vayan acompañadas ni de bien ni de verdad. Nos dañamos a nosotros mismos primero porque tendemos a privarnos de lo que nuestra naturaleza requiere, y luego al privarnos nosotros nos hacemos incapaces poco a poco de hacer bien a otros. El ser humano vive en sociedad naturalmente, necesita crecer en sociedad, en un entorno personal, y cuando nos hacemos incapaces de tomar buenas decisiones, empezamos a hacernos incapaces también de comprometernos con nuestro entorno, primero con el más cercano, por ejemplo, la familia, luego con un entorno más amplio, nuestra comunidad, y a fin de cuentas a desentendernos completamente de la sociedad. Y entonces es cuando terminamos diciendo, ¿qué importa que el vecino le sea infiel a su esposa o que maltrate a sus hijos? Eso es cosa suya, yo no tengo por qué meterme. O sea, pero ese no meterme lo que implica es que yo no tengo ni siquiera por qué hacerme un juicio, no tengo por qué verlo como malo, porque si yo lo quiero hacer, también yo espero que nadie me lo juzgue como malo. Y entonces no me pongo a ver cuáles van a ser las consecuencias de la sociedad en el futuro. Ahí es donde me desentiendo del mundo social. No me interesa el tipo, por ejemplo, el tipo de hijos que yo le voy a dejar al mundo. No me interesa el tipo de enseñanzas que yo le voy a dejar a mi entorno. No me interesa si soy un mal ejemplo, y por lo tanto, cualquier niño que en mi entorno me pueda observar aprenda de mí las mismas cosas malas o incluso aberrantes que yo pueda estar cometiendo. Y bueno, todo eso es desentenderse de la sociedad. Algunas consecuencias que trae no meter en nuestras decisiones el bien y la verdad. Es muy importante siempre considerar estos aspectos o estas dimensiones. Bien, justo esta parte será lo que a la que nos referíamos cuando preguntaste, Víctor. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con el sufrimiento? Aquí justamente hay que ver la relación, ¿no? Que si al principio mencionamos, bueno, hay una decepción por no obtener un bien, ¿no? Y eso duele, y eso nos hace sufrir. Entonces quiere decir que el sufrimiento es un mal, ¿no? Efectivamente, es un mal en el sentido que nos causa dolor, en el sentido que no es como el estado natural o el estado de perfección de los seres humanos. Para esto también hay que mencionar como a lo que Ricardo hacía referencia respecto a los animales. Los animales no pueden sufrir. O sea, ellos tienen una sensibilidad que les permite claramente percibir dolor
placer. Entonces, y eso con el único fin de pues su supervivencia, ¿no? O sea, es una existencia muy básica en ese sentido. Entonces, el ser humano sí puede sufrir. Ahora, bueno, ¿qué hay que hacer entonces con él? Si lo vemos, o sea, hemos dicho que es un mal, no hemos dicho que sea malo, es distinto. Entonces hay que ver como algunas opciones. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien. ¿Puedo deshacerme de él? ¿Puedo deshacerme de él? Me río porque pues, primero lo dije como sin el signo de interrogación, pero es una pregunta. O sea, ¿realmente se puede hacer eso? Hay personas que en serio un día en la mañana se levantan y dicen, puedo deshacerme del sufrimiento. Hoy no voy a sufrir, hoy todo está perfecto, hoy no pasa nada, hoy soy soy muy optimista, ¿no? Y entonces le quitan los signos de interrogación a esa pregunta y dicen, puedo deshacerme de él, por ejemplo. Ahora, ¿por qué sería como una pregunta? No, porque es algo que sí acompaña. O sea, si bien no es la perfección de nuestra naturaleza, sí acompaña nuestra naturaleza. Nuevamente, en tanto que hay libre albedrío, pues está esta posibilidad de elegir el mal. Ahora, ¿cuánto más? Porque aunque nosotros tengamos como este propósito de buscar el bien, bueno, pues va a haber ocasiones en las que tengamos estas decepciones por distintos motivos. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor nuestros proyectos fracasen, va a haber ocasiones en las que perdamos un ser querido, simplemente ocasiones en las que no logremos obtener de la condición humana el sufrimiento. Por lo tanto, no podemos deshacernos de él. Justamente creo que fue un muy buen ejemplo lo que mencionaba René respecto al budismo. O sea, para ellos el nirvana, o sea, este estado en el que en teoría pues no tendría que haber posibilidad a sufrir porque ya no hay deseo, ¿no? Pero pues eso es incluso contra naturaleza. En algún momento, ya en la sesión sobre Nueva Era quizá hablamos algo al respecto, pero por ejemplo el budismo ni siquiera tiene como este sustento metafísico respecto a, bueno, qué piensa del universo, qué piensa de la realidad, o sea, simplemente arroja como estas propuestas, ¿no? Imaginemos un mundo sin sufrimiento, pero en la realidad, pues no, es parte de nuestra naturaleza. Entonces no podemos deshacernos de él. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Y luego viene esta pregunta, otra pregunta. ¿Debo deshacerme del sufrimiento? Ya nos decía Giovanna, en realidad no podemos deshacernos del sufrimiento. Sin embargo, hay ciertas ilusiones o ciertas ideas de que sí nos podemos deshacer de él. Por ejemplo, rechazando completamente el mismo, ¿no? O sea, el sufrimiento, no tolerándolo de ninguna manera y siempre huyendo de él. O también está otra forma que es ponerse una venda en los ojos y dejar de mirar las cosas malas como tales. Empezar a llegar a una suerte de optimismo extremo en el que, digamos, en el que más bien aminoremos el mal existente en las cosas y entonces las estemos juzgando sin verdad como si fueran buenas o medio buenas, cuando en realidad son malas o muy malas. Y luego, por eso esta pregunta también, ¿debo deshacerme de él? La respuesta no es ni afirmativa ni negativa de manera perentoria, de manera definitiva, porque esto siempre va a estar en dependencia de cuál sea el motivo por el que estamos sufriendo, de cuáles sean las condiciones, las circunstancias, de
de cuál sea el estado en el que yo me encuentro, de cuáles sean las causas, etc. Por eso hay que deshacerse del sufrimiento a veces y otras veces no. Pero el problema sería, o sea, un problema que sí sería muy grave, es creer que hay que deshacerse, o sea, que siempre hay que deshacerse del sufrimiento. Eso sería un enorme problema, porque el sufrimiento, como decía Giovanna, no se puede erradicar completamente. Luego, pues cabe otra pregunta, o sea, ¿el sufrimiento para qué es? O sea, ¿tendrá algún sentido? Pero primero hay que considerar esto, que no es algo propiamente humano estar siempre y a toda costa huyendo del sufrimiento. Tan solo cuando nos detenemos un momento a pensar en lo que vivimos en un solo día, nos daremos cuenta de que siempre hay cierta dosis de sufrimiento, cierta dosis de decepción, por muy pequeña que sea. Si yo voy a tomar un autobús, por ejemplo, le hago la parada y el autobús se sigue derecho, no se para a levantarme. Eso me causa cierta frustración, cierto grado muy bajo de enojo, y eso se podría considerar como un cierto sufrimiento, aunque en muy bajo grado. Pues bueno, esas cosas no se pueden evitar. Yo no puedo evitar que en mi vida me ocurran cosas que yo no quería o que yo no esperaba. Entonces, el peligro viene cuando pensamos, ¿qué implicaría que yo a toda costa me quiera deshacer del sufrimiento? Y retomo el mismo ejemplo. El autobús se sigue derecho, yo me enojo. ¿Cómo me voy a deshacer de ese sufrimiento cuando miro las cosas de esta manera? O sea, cuando creo que siempre hay que deshacerse del sufrimiento, pues caería en ese optimismo extremo del que he hablado. Tendría que decir, no, es que el chofer no se dio cuenta, y el chofer es buena persona y seguramente yo le caí mal, a lo mejor porque yo me veo como mala persona y el chofer tendría razón. O sea, un montón de cosas se le puede a uno ocurrir o se le pueden a uno ocurrir para justificar algo que está mal. No se trata en este caso de que yo busque a toda costa justificar a los que me hacen mal. Tampoco se trata de encender en mí el odio o la ira contra ellos. Se trata de algo más. Y es ahí donde entra el elemento humano, lo más adecuado que debemos hacer. Y por eso pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué postura deberíamos tomar ante el sufrimiento? ¿Qué hay que hacer con él? Ya vimos lo que no se puede hacer, ya vimos lo que no hay que hacer. Aquí también vamos a decir como en negativo algunas cosas. Por ejemplo, pues no huir siempre de él. René lo mencionaba en la diapositiva con las chicas drogándose. Respecto a las drogas, por ejemplo, las drogas pues tienen tanto éxito y han logrado atrapar a tantas personas, o sea, pues pagamos por eso, porque en cierto sentido dan la ilusión de una especie de anestésico, del dolor, del sufrimiento, del vacío. Es una manera de huir. Una manera de huir también pues es negarlo, ¿no? Decir aquí no está pasando nada, todo está bien, yo estoy bien, todo va a estar bien. Igual que mencionaba René respecto a un optimismo ingenuo, extremo, irracional. Es otra manera de huir de él. ¿Eso que nos va a ocasionar pues en nuestra alma? Es una cobardía y es una privación. Porque aquí me voy a ir como a un ejemplo cristiano en cuanto a los mártires, por ejemplo, que han demostrado tremenda fortaleza cristiana. Ciertamente el miedo pues es parte de nuestros instintos para preservar la vida. Entonces, ¿qué pasa con los mártires? Que incluso se alegran de pues dar la vida por
su Señor, ¿no? Derramar la sangre por Cristo. Bueno, pues una persona cobarde no sería capaz de hacer eso. Es una persona que huye del dolor. No sería capaz de eso, o sea, ya en un extremo, ¿no? Pensando en santidad como aquellos que han sido canonizados, por ejemplo, eso no es cristiano. En ese sentido, pues podríamos pensar incluso en lo que Cristo dijo, ¿no? En el huerto de Getsemaní esta noche, el jueves santo, estaba sufriendo la traición, estaba sufriendo el abandono, estaba sufriendo la persecución, estaba sufriendo, porque iba a sufrir muchísimo más en todo sentido, y entonces dijo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no huyó, ¿no? Y eso nos lleva al otro punto, a observar sus dimensiones. Bueno, justamente todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. En el caso del ser humano, las emociones tienen un propósito. La tristeza, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos tristes? Tenemos el estado propicio para poder reflexionar. Tenemos el estado propicio para serenarnos un poco, o al menos estar así como lo suficientemente dispuestos física, mentalmente, pues para pensar en las cosas. Entonces, cuando dice observar sus dimensiones, se refiere justamente a pensar en, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene este sufrimiento? Este sufrimiento es por algo, a lo mejor yo elegí mal. Entonces, si yo elegí mal, pues probablemente el sentido al que vaya ese sufrimiento es como: ocúpate de conocer el verdadero bien, ocúpate de seguir perfeccionando tu inteligencia, tu intelecto, para conocer e identificar el verdadero bien, porque a lo mejor te decepcionaste por algo que tenías que decepcionarte. Es decir, a lo mejor, no sé, una mujer se decepciona porque no le pudo quitar el marido a otra. Pues está muy bien que se decepcione, y a lo mejor sufre, y está muy bien. Entonces hay que analizar un poco eso. Bueno, a lo mejor ese sufrimiento viene porque yo causé un daño. Pues también está muy bien que entonces yo sufra, porque así estoy experimentando que hay una consecuencia, porque incluso tengo cierta, pues estoy pensando en la otra persona, identifico que el otro es un ser humano a quien también le está doliendo, y si yo le causo daño, le va a doler. A mí me duele. Entonces, pues eso, observar sus dimensiones es un poco situar ese dolor, porque de dónde viene, preguntarse. Ajá. Y pues eso nos va a empezar a indicar un poco el sentido, vislumbrar el sentido. Eso va relacionado con ese punto, en cuanto a que, bueno, a lo mejor ese sufrimiento es para que yo tenga una conversión. A lo mejor ese sufrimiento es para que yo pues siga perfeccionando mi voluntad, buscando la virtud. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lastimo a los otros, y eso duele, y eso está mal. O sea, al reflexionarlo, yo me doy cuenta. De repente, no sé, por ejemplo, la humillación, cuando a veces tenemos gran soberbia, y entonces el dolor y el sufrimiento de la humillación como que nos recuerda que somos seres humanos, que tenemos errores, y así como nosotros tenemos errores, pues los otros seres humanos también los tienen. O sea, es un sufrimiento, una humillación, pero hacia dónde qué me está mostrando ese sufrimiento? A lo mejor estoy sufriendo justamente por mi ego, porque mi ego fue herido. Bueno, entonces, pues mi ego es tan grande que muy fácilmente cualquier cosa lo va a herir. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Pues nuevamente, ¿no? La humildad. Llevarnos hacia esa dirección. Bien, por otra parte, tiene ya mencioné como este propósito de mirarnos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo y lo que están
cómo nuestras acciones tienen un impacto en la vida de otros, ¿no? Por ejemplo, también, pues no todo el tiempo vamos a estar sufriendo, ¿verdad? O sea, no todo el tiempo es como que estemos tristes, o sea, eso ya podría ser incluso una cuestión que identificarían como patológica, eso tampoco es dentro de lo natural. Entonces, ¿qué pasa cuando sufrimos? Valoramos cuando no sufrimos. Por ejemplo, hablando de, no sé, supongamos una persona que vivió en unión con otra persona y entonces se hicieron sufrir muchísimo, se causaron mucho mal, porque había ausencia de verdad, había ausencia de bien, había muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas, si en ese sufrimiento encuentran pues la motivación para buscar ahora sí el bien verdadero? Entonces, esas personas pues van a trabajar en su persona justamente para no volver a pasar por eso. Y entonces cuando tengan la oportunidad de tener otra relación, pues entonces van a decir, ah, eso no se hace, ¿no? Porque he experimentado lo que ha pasado aquí. Entonces, también se valora como esa parte. Bueno, pues allá sufría porque a lo mejor, no sé, supongamos, era alcohólico y me era infiel, ¿no? Ahora me ocupé de buscar pues el verdadero bien, de construir el amor, pues claramente no voy a estar con un alcohólico que me sea infiel, voy a estar con una persona que igual esté ocupándose en conocer el bien, conocer la verdad y hacer el bien. Entonces se valora también esa, pues esa diferencia, por contraste, por así decirlo. Por otra parte, pues nos hace también comprender claramente qué es un mal, qué es causar daño, qué es que me causen daño, comprenderlo, experimentarlo, vivirlo, digamos, en carne propia. Por otra parte, si se dirige justamente con estas dos características, buscando la verdad y el bien, pues incluso nos va a llevar a la virtud, como ya les mencionaba hace ratito, porque nos hemos dado cuenta que la falta de virtud, que la falta de realidad es lo que nos daña, entonces pues hay que buscarla. ¿Por qué? Porque hace daño, porque duele y lastima a los otros. Entonces ya experimentamos. Ese es el sentido del sufrimiento, como mencionaba René, pues dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, dependiendo incluso del momento de vida, pero a grandes rasgos, pues incluso cuando sabemos, cuando no huimos de él, cuando buscamos observarlo, o sea, si no huimos de él, pues lo tenemos de frente y entonces podemos observarlo, podemos identificar muchas cosas, le podemos encontrar, entender el sentido y entonces eso nos puede incluso ayudar a ser mejores seres humanos. Entonces, si se tiene como esta guía, este propósito. Entonces, a grandes rasgos, pues es eso. Por otra parte, pues tampoco es como que hay que buscar el sufrimiento, insisto, eso ya sería una cuestión pues bastante irracional, porque el sufrimiento en sí mismo, por sí solo, pues no perfecciona a nadie. Hay que tener todo un trabajo y los sufrimientos, la realidad es que en la vida ya son inevitables. Entonces hay que aprovechar, digamos, los que ya nos tocan, los que no vamos a poder evitar, en lugar de estar yendo a buscar, me voy a causar sufrimiento. O sea, mejor hay que, bueno, lo más racional, pues lo más inteligente es saber abordar eso que ya está ahí. Que como mencionaba René, o sea, en todo momento pues estamos tendiendo hacia un bien y va, también eso abre la posibilidad a que haya decepción, a que haya sufrimiento. Bueno, entonces esos pequeños sufrimientos de la vida, ¿cómo es que los abordo? Ahí es donde podemos entrenarnos justamente en esa parte, en saber vivir el sufrimiento.
porque buscarlo pues vemos que sería absurdo. ¿Quieres mencionar algo, René? Sí, sería bueno también, o sea, para entender el sentido del sufrimiento, valdría mucho pensar, por ejemplo, en lo que ocurre con las personas que desde niños sus papás trataron de evitar a toda costa que sufrieran. Es el caso, por ejemplo, de padres que dicen, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que no tuve. Pero cuando dice quiero darle todo lo que no tuve, se refiere principalmente a evitarle a su hijo las molestias por las que él tuvo que pasar. Por ejemplo, carencias económicas, quizás carencias afectivas, bueno, carencias en diferentes ámbitos, pero a fin de cuentas carencias. Entonces quieren evitarle eso a sus hijos a toda costa. Puede parecer en principio un gesto amoroso, y en realidad puede ser un gesto amoroso no querer que los propios hijos sufran, pero decía que valdría pensar en lo que pasa con ellos para entender el sentido del sufrimiento, porque seguramente ustedes habrán conocido al menos alguna persona que desde niño fue educado de esa manera. Pues lo que ocurre o los efectos que eso tiene es que el niño, al no haber tenido privaciones, carencias, al haberle dado a los padres todo en sentido material, porque normalmente a eso se refieren, lo que ocurre es que termina por crecer sin una capacidad para empatizar con los demás. Al no haber sufrido o haber sufrido muy poco, no tiene una idea clara de lo que es el sufrimiento de los otros y por lo tanto su capacidad para compadecerse de los demás e ir en su ayuda, en su auxilio, es muy pequeña. Y entonces, o sea, eso por un lado, la persona puede volverse insensible al sufrimiento ajeno al no haber percibido o vivido en carne propia el sufrimiento. Y por otro lado, algo que puede ocurrir también es que la misma persona se haga muy incapaz, muy impotente frente a los sufrimientos naturales de la vida cotidiana. Y lo que ocurre es que lo que puede ocurrir es que ante el mínimo sufrimiento, ante la mínima adversidad, la persona puede sentir que desfallece y entonces parecerle o presentársele como insoportable esa cotidianidad o esa adversidad más bien que está viviendo y caer fácilmente, como decíamos hace rato, en las drogas o dejarse manipular por personas muy malas que quieren sacar provecho de ellos, dándoles la promesa de que los van a sacar de su sufrimiento. Es el caso de muchas sectas que ya están en crecimiento y que se aprovechan de que muchas personas no saben sufrir. O sea, de que muchas personas no tienen idea de qué hacer con lo que les está aconteciendo, con esa adversidad, con ese dolor. Y muchas sectas se aprovechan de eso para sacar provecho. Muchas veces es dinero, muchas veces son favores u otras cosas, a costa de la manipulación, del engaño y de la dignidad de esas personas que están siendo las víctimas de esas sectas. Es el caso también de las propuestas de la nueva era, que bueno, si nos informamos bien sobre qué es la nueva era, nos daremos cuenta de que consiste primero en rechazar a Dios y sus mandatos y querer nosotros mismos ser quienes realicen los mandatos. Yo voy a mandar en mi vida, no me va a mandar Dios y por lo tanto voy a elegir mi religión a la carta. Yo voy a elegir entre un amplio menú qué tipo de culto, qué tipo de prácticas, qué tipo de moral es la que yo voy a incluir o incorporar en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces así se ofrece la nueva era, como una alternativa, como una solución al sufrimiento. Y bueno, muchas veces lo que termina haciendo es decir que sí hay que huir del sufrimiento, como si el sufrimiento fuera completamente innecesario.
O sea, no tienes por qué sufrir de ninguna manera. Y más bien hay que practicar y promover el desapego. O sea, dejar de sentir, dejar de empatizar, dejar de ofrecer el propio cariño o el propio amor, el propio afecto a los demás. Eso es desapegarse. Y eso que va en contra de la naturaleza humana es lo que es el engaño con el que muchas personas que no saben sufrir caen en esas ideologías, en esas sectas que siempre traen consecuencias, desde luego, para la vida personal. Y siempre entre esas consecuencias está la incapacidad para tolerar el sufrimiento y muchas veces también la incapacidad para tolerar a las mismas personas. O sea, no se toleran otras ideas, no se toleran, eh, no se tolera que alguien quiera decirnos qué hacer. O sea, un simple consejo llega a rechazarse porque el consejo va en contra de una religión que yo mismo me he dado, que yo mismo me he fabricado, como decía, a la carta. Y bueno, eso es lo que tengo que decir sobre esto, Giovanna. No sé si vais a decir algo más. Está muy bien. Yo creo que más bien, pues preguntarles a ustedes con esto falta todavía una diapositiva o es la última, ¿no? No, Con ya es la esto última. O sea, en conclusión, el sufrimiento tiene sentido. Tiene mucho sentido. sí, con esto terminamos esta exposición. Nos gustaría pues escucharlos a ustedes, saber si tienen alguna duda, algún comentario, si se fue como comprendiendo, pues cómo llegamos hasta ese punto en el que afirmamos el sufrimiento tiene mucho sentido. Si alguien nos quiere compartir su opinión, ¿qué les pareció? Se entendió bien todo lo que dijimos, por ejemplo, sobre el mal, sobre por qué es importante para saber sufrir, por qué es importante saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Les parece que estamos diciendo algo que contradice a la razón o el sentido común? ¿O les parece que más bien las cosas las hemos descrito de una manera adecuada a la realidad? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O dejaron la conferencia en su celular y ustedes se apartaron de él y entonces ya no hay nadie ahí? Eso bien podría ser. Zoom da la posibilidad de que eso pase. Jocelyn, abriste tu micrófono. Diste señales de que ahí estás. Muy bien. Bueno, en mi Escuchamos. caso, les agradezco mucho porque he estado en una situación de que sí quería saber, ¿no? La diferencia de el bien y el mal, porque pues sí tenía muchas dudas sobre eso y me ha ayudado mucho. Gracias, les agradezco mucho. Al contrario, es un placer que tengamos público interesado en estos temas. Y también pues gracias por decirlo, porque pues nosotros tratamos de dar un tema de la manera más comprensible posible para todo tipo de público y entonces es bueno saber que efectivamente el mensaje está llegando, que pues podemos seguir por ahí porque pues vamos a tener otra sesión dentro de un mes, más o menos por esta misma fecha. Entonces, estamos en el mes 6. Bueno, pues tendremos otras 6 sesiones aparte de estas. Es cada mes. Entonces, pues, si nadie tiene otra pregunta, algún comentario, les agradecemos mucho su tiempo. La invitación al siguiente, a la siguiente sesión la pueden encontrar ya sea en
nuestra página de Facebook, que sería Academia de Humanidades, ahí la publicamos. Y pues igual el enlace nos lo piden ahí directamente, por si no se los llegaran a mandar o lo que sea, ahí la vamos a publicar. Y pues los demás videos, la mayoría los pueden encontrar en el canal de YouTube de Artesanos de Dios. Ahí tenemos sesiones enteritas de la naturaleza humana, sobre el amor, tenemos sesiones sobre ideologías, tenemos sesiones sobre nueva era, hemos hablado al respecto, por si les gustaría. O sobre masonería también, si a alguien le interesa saber un poquito sobre ese tema, que también es muy importante. Y justo, ese es el medio por el que pueden estar en contacto con nosotros, la página en Facebook y pues los demás videos en YouTube. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y pues esperamos encontrarlos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, por su- Giovanna. Bené. Gracias a Gracias. todos. Muchas Buenas Gracias. noches. gracias. Gracias, René.